Nos llamaban primitivos. El Acuerdo Galáctico, con sus túnicas doradas y ciudades flotantes, nos llamó una especie en desarrollo. Un insulto educado que en realidad significaba atrasados, débiles y desechables. Ni siquiera nos dieron un asiento en su gran mesa, solo un lugar en el público donde podíamos aplaudir y asentir como buenas mascotas. Estuve allí la primera vez que se rieron de nosotros. No en sentido figurado, se rieron literalmente. Fue durante una demostración de armamento en la cumbre anual de seguridad del Acuerdo. Nos concedieron 5 minutos para presentar el último sistema de defensa de la Tierra. 5 minutos, como si fuéramos un acto secundario de un espectáculo. Los otros, los toraquianos con su media luna de plasma, los Elite con sus bestias de guerra biocodificadas, tuvieron horas enteras, hologramas, simulaciones, presentaciones inmersivas completas. A nosotros nos pusieron un cronómetro en cuenta regresiva. Recuerdo estar allí de pie, junto al general Dorné, el tipo de hombre que había enterrado sus emociones en las arenas de algún campo de batalla hacía mucho tiempo. Llevaba su uniforme como una segunda piel, ceñido, preciso, cada medalla ganada con sangre. Yo solo era un traductor en ese entonces, ni siquiera se suponía que debía estar en la sala de guerra. Pero el general quería a alguien que pudiera interpretar más que solo palabras. Alguien que pudiera leer las sonrisas burlonas, el desprecio detrás de esos ojos alienígenas. Cuando revelamos el protocolo Vanguardia, un elegante sistema de satélites negros oculto justo detrás de la luna de la Tierra, la cámara se llenó de risitas. Uno de los delegados incluso preguntó si era un globo meteorológico. Otro se preguntó en voz alta si los humanos finalmente habían descubierto la fusión nuclear, como si fuera un chiste antiguo. El embajador Altian, una criatura delgada como una serpiente con piel translúcida, aplaudió burlonamente. El general Dorné no reaccionó. No lo necesitaba. Simplemente tocó su tableta de datos y dijo, «Observen». Y todo cambió. Una por una, las pantallas de transmisión orbital se iluminaron. No era una simulación, no era un modelo, eran imágenes en tiempo real. La matriz Vanguardia se activó, y por primera vez, la galaxia vio lo que los humanos realmente habían estado construyendo. No solo un sistema de defensa, sino una red de aniquilación a escala planetaria. Láseres que se curvaban a través de magnetosferas, cañones de riel con proyectiles cinéticos del tamaño de tanques, nanonubes que desensamblaban cualquier cosa orgánica o sintética en menos de un minuto. No eran solo las armas. Era la precisión, la velocidad, la fría y brutal eficiencia. En menos de 30 segundos, la matriz Vanguardia ejecutó una purga simulada de la órbita de la Tierra, simulando la destrucción de más de 700 naves enemigas, cada una marcada con símbolos alienígenas para mayor claridad, no solo objetivos hipotéticos. Naves de guerra reales imitadas en detalle a partir de las especificaciones de flotas conocidas públicamente. Y entonces, soltamos la verdadera bomba. Habíamos probado Vanguardia, no en simulaciones, sino en combate real. Dorné reveló imágenes de 2 semanas antes. Imágenes que habían sido borradas de todos los canales del acuerdo. Una flota de operaciones encubiertas toraquiana había violado el espacio de la Tierra, probando silenciosamente nuestras defensas. El acuerdo había negado tener conocimiento de ello, llamándolos elementos renegados. Pero la transmisión era innegable. 27 cruceros enemigos habían entrado en nuestra atmósfera. Ninguno pasó de la exosfera. Fueron borrados uno tras otro con tal velocidad y ferocidad que solo se envió una transmisión. Un único grito antes de la estática. Y de repente, nadie se reía. La sala quedó tan en silencio que podía oír mi propia respiración. El mismo embajador Altian que había aplaudido antes, ahora retrocedía, sus ojos buscando las salidas. La boca de los delegados toraquianos colgaba abierta. Incluso las razas mecánicas que se suponía no sentían miedo comenzaron a recalcular probabilidades en voz alta. Nivel de amenaza estimado reevaluándose. Capacidad militar humana no convencional. Alto riesgo de anomalía, reevaluándose. Y aún así, el general Dorné permanecía inmóvil. «Esto no es una amenaza», dijo. «Esto es una advertencia».
Esa fue la primera vez que vi cómo era realmente el poder. No solo en armas y satélites, sino en el silencio, en la ausencia de arrogancia. No necesitábamos gritar. No necesitábamos suplicar. Les mostramos la hoja del cuchillo y dejamos que ellos imaginaran su uso. Y desde ese día en adelante, nadie volvió a reírse de la tierra. El silencio que siguió a nuestra presentación fue ensordecedor. No porque la sala estuviera vacía de ruido, sino porque el parloteo habitual, los comentarios sarcásticos, los comentarios pomposos de razas que nunca habían conocido una guerra real, habían desaparecido. Y en ese vacío de arrogancia, el acuerdo vio algo que no esperaba. Miedo. Pero el miedo no era suficiente, porque el miedo se desvanece. Se cuestiona, se racionaliza, se convierte en mitos y malentendidos. Así que el general Dorné se aseguró de que nunca lo olvidaran. Subió la documentación clasificada de vanguardia a los sistemas seguros del acuerdo, detalles que nunca esperaron que poseyéramos. Su primera reacción, la acusación. Esta es tecnología robada, ladró el ministro de guerra teoriano, su voz temblando bajo sus placas mandibulares metálicas. Este nivel de coordinación no es posible para su especie. Su gente apenas acaba de alcanzar la propulsión interestelar. Dorné se enfrentó a la acusación con una mirada inquebrantable. Asumen que estamos atrasados porque no mostramos nuestras cartas. Se equivocan. Estuvimos observando, preparándonos en silencio. Mientras ustedes se reían de nuestros cohetes, nosotros perfeccionábamos nuestros satélites. Mientras enviaban espías, nosotros mapeábamos sus flotas. La peor parte para ellos era que era verdad. Los humanos nunca se detuvieron en lo convencional. No somos de los que siguen las normas galácticas. Nunca nos importaron los rangos militares del acuerdo ni su guerra burocrática. No construíamos naves por estilo. Construíamos para matar. Nuestras armas no estaban hechas para exhibirse. Fueron creadas con un único propósito: ganar. Pero ganar significaba entender más que solo el campo de batalla. Significaba conocer al enemigo antes del primer disparo. Y los humanos, éramos buenos observando, mejores de lo que nadie esperaba. Recuerdo lo que pasó después porque lo cambió todo. Dorné se giró hacia mí y dijo: «Inicia el protocolo V2». Dudé, sin saber si hablaba en serio. Me miró con esos fríos ojos de acero. «Ahora». Tecleé la orden en mi tableta. Las pantallas de toda la cámara del acuerdo parpadearon, y luego llegó la verdadera revelación. Los expedientes militares de la Tierra sobre cada especie sentada en esa sala. No era solo inteligencia especulativa. Era un análisis preciso y despiadado. Puntos débiles en sus sistemas de blindaje, fallas estructurales en los diseños de sus naves insignia, vulnerabilidades psicológicas en las jerarquías de mando. Habíamos roto sus códigos, leído sus bitácoras, escuchado sus llamadas encriptadas durante años sin que lo supieran. Cada potencia en la sala fue desnudada por completo frente a las demás. El pánico se extendió rápidamente. Los Ultrax, generalmente estoicos y serenos, comenzaron a hablar unos sobre otros en ráfagas rápidas. Los Vitari, estrategas de mente colmena conocidos por su coordinación tranquila, se fracturaron en gritos confusos. Los guardias del acuerdo, esos engreídos centinelas con armaduras doradas, agarraron sus armas por reflejo, sin saber de dónde venía siquiera la amenaza. Pero no habíamos terminado. El general Dorné dio un paso al frente y pronunció una sola palabra: demostración. El sistema de IA de la cámara tardó un segundo en responder. El suelo bajo nuestros pies retumbó. Surgió un holograma. No solo un mapa, sino una simulación táctica de un campo de batalla activo. Planeta Aurora 6, una colonia minera de propiedad conjunta de 4 naciones del acuerdo, un planeta con el que no teníamos conexión oficial, pero Vanguardia sí. La simulación mostró lo que había sucedido 3 días antes. Aurora 6 había sido atacada por una coalición pirata, una mezcla de mercenarios del acuerdo que se habían vuelto renegados. El Consejo había retrasado la respuesta. Demasiado lejos, demasiado caro, no valía la pena el riesgo. Así que la Tierra intervino sin previo aviso, sin permiso. En menos de 11 minutos, el centro de mando de Vanguardia,
orbitando silenciosamente en modo sigiloso sobre Aurora 6, desplegó sus herramientas. Las tropas terrestres fueron incapacitadas mediante pulsos sónicos. Las naves aéreas fueron derribadas del cielo con ataques de PEM focalizados. Ni un solo edificio en la colonia fue tocado. Ningún civil resultó herido. Los piratas fueron desmantelados, arrestados y entregados vivos a sus mundos de origen con un simple mensaje: la Tierra no tolera el desorden. Ya no se trataba solo de poder. Se trataba de control, de mostrarle a la galaxia que la humanidad era capaz de proyectar fuerza en cualquier lugar, en cualquier momento, con precisión quirúrgica. Sin advertencias, sin discursos, solo resultados. La reacción fue exactamente la que Dorné quería. La mente colmena Vitari desconectó su nodo diplomático y solicitó un cese temporal de todas las operaciones fuera de la Tierra. Los toraquianos convocaron una votación de emergencia para reclasificar a los humanos de especie emergente a amenaza estratégica. Y el embajador Alitian ni siquiera esperó a que terminara la reunión. Se fue a mitad de la sesión, sus guardias flanqueándolo como una presa atrapada en el espacio abierto. Pero fue el canciller del acuerdo, un ser de aspecto frágil cuya especie vivía más que la mayoría de los soles, quien finalmente rompió el silencio. «¿Qué es lo que quiere, General Dorné?», preguntó. «¿Un asiento en la mesa? ¿Recursos? ¿Control?». La respuesta de Dorné fue tan fría como su mirada. «Queremos respeto. Y nos lo hemos ganado. No más sermones, no más restricciones. Ustedes no deciden qué es avanzado o quién tiene acceso a qué. La Tierra ya no será su ocurrencia tardía». Fue audaz. Fue arriesgado, pero funcionó. El Consejo no tuvo otra opción. Al siguiente ciclo de amanecer, a los humanos se les concedió la membresía plena en el acuerdo. No solo un gesto simbólico. Se nos dio voz en el Consejo Militar, acceso a la inteligencia de la flota y el derecho a desplegar fuerza bajo el artículo 17, extralimitación defensiva. Eso significaba que podíamos intervenir en cualquier situación que consideráramos una amenaza, incluso si el resto de la galaxia no estaba de acuerdo. Pero el poder tiene un precio, porque cuando muestras tus cartas, incluso si son fuertes, te pones un blanco en la espalda. Y nosotros acabábamos de gritarle a las estrellas que la Tierra ya no era un niño. Era un arma. 2 días después de la cumbre, caminaba con Dorné por la base de mando subterránea en Alaska, uno de los lugares más fríos y aislados que aún manteníamos como bastión militar. Le pregunté si habíamos hecho lo correcto. No respondió de inmediato. Nos detuvimos junto a un panel de vidrio que daba a la estación de enlace terrestre de vanguardia, una enorme torre que parpadeaba con luces rojas contra el horizonte nevado. «El poder no significa seguridad», dijo finalmente. «Solo cambia el tipo de enemigos que atraes». Tenía razón. En una semana, se avistaron naves sin identificar cerca de la órbita de Júpiter. Comunicaciones de origen desconocido comenzaron a sondear los canales de la red de la Tierra. Una sonda se estrelló en el desierto del Sáhara, su tecnología era irrastreable, y los satélites comenzaron a fallar silenciosa y misteriosamente. Alguien nos estaba probando, o peor, preparándose. Pero Dorné no estaba preocupado. Quería que vinieran. Porque la Tierra tenía más que solo satélites y datos. Teníamos soldados, del tipo que no daba discursos. Hombres que habían sangrado en guerras reales, no en simulaciones, que se entrenaban en ventiscas y desiertos, que aprendieron a matar con silencio y paciencia. Y yo solo era el tipo que solía traducir chistes alienígenas. Ahora traducía amenazas. Cada señal, cada susurro a través de las estrellas llegaba a mi terminal. Y lo que vi a continuación me revolvió el estómago. Porque había una especie que no estuvo en la cumbre. Una de la que ya nadie hablaba. Una raza fantasma que el acuerdo había etiquetado silenciosamente como extinta hacía más de un siglo. Los J-Erak. El motivo era clasificado, pero ahora sus señales estaban de vuelta, débiles, entrecortadas, pero familiares. Y un mensaje llegó, claro como el día, en inglés, no en su lengua. La humanidad ha despertado. El fuego regresa. Comienza la fase 1. Se lo mostré a Dorné esa misma noche. Lo leyó una vez, luego otra,
y por primera vez desde la cumbre, vi un destello de algo en sus ojos. No era miedo exactamente, sino tensión, como un cazador que siente que ya no está solo en el bosque. Parece que ellos también nos estaban observando, dijo. Le pregunté qué debíamos hacer. Respondió con esa misma calma brutal. Nos preparamos para la guerra. El primer ataque no llegó como una flota. Llegó como silencio. Uno por uno, los relés exteriores de la Tierra, boyas satelitales de largo alcance estacionadas en el vacío entre sistemas estelares, dejaron de transmitir. Sin daños, sin llamadas de socorro, simplemente en blanco, desaparecidos, como una luz que se apaga en la oscuridad. La mayoría de las especies del acuerdo no se habrían dado cuenta, o si lo hacían, lo atribuirían a fallos técnicos o tormentas de iones errantes. Pero nosotros no éramos la mayoría de las especies. Éramos humanos, y los humanos, si algo hacen, es prestar atención a los patrones. Estaba sentado en la sala de monitoreo de señales de la base de Alaska cuando perdimos el sexto relé. Mi pantalla parpadeó en rojo, luego en negro. Uno de los técnicos más jóvenes murmuró algo sobre una calibración defectuosa. Pero yo sabía que no era eso. Esto no era un mal funcionamiento. Era intencional. Cada relé perdido era parte de una red, un sistema de alerta temprana diseñado para detectar incursiones en el espacio profundo. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo estaba sondeando. Estaba borrando nuestros ojos. El general Dorné entró en la sala sin decir una palabra. No necesitaba decir nada. Todos nos enderezamos como si una corriente de aire frío nos recorriera las venas. Se paró detrás de mí, mirando el monitor. 3 sistemas ciegos, 28% de cobertura perdida, dije en voz baja. Él asintió. Confirma la línea de tiempo. Dudé. El patrón sugiere apagones coordinados cada 13.2 horas. Si continúa, perderemos el anillo exterior en 3 días. Las defensas internas estarán comprometidas en una semana. La sala quedó en silencio. Dorné se giró y se fue. Sin discursos, sin órdenes, solo un único asentimiento hacia mí. Sígueme. Tomamos el ascensor a la sala negra. Una cámara clasificada debajo de la base de mando, revestida de capas de acero, blindaje electromagnético y zonas nulas de IA. El tipo de lugar donde ninguna señal entra o sale sin la aprobación biométrica de Dorné. Dentro, 7 hombres ya estaban esperando. Sin rangos, sin presentaciones. Solo hombres con los que no querrías encontrarte en un callejón oscuro. Veteranos, asesinos, agentes secretos, el tipo de soldados cuya existencia la Tierra negaba porque su trabajo nunca aparecía en ningún informe. Dorné no se sentó. Nunca lo hacía. Vienen, dijo. Y no solo vienen por la Tierra. Quieren borrar nuestro recuerdo de las estrellas. Dejó un archivo sobre la mesa, papel físico, grueso y amarillento con marcas de clasificación. J. Herak, dijo, dándole un golpecito. Extinto según el acuerdo, pero siempre hemos sabido que no es así. Pasaron a la clandestinidad, se escondieron después de la purga de la colmena, comenzaron a reconstruirse en los rincones más oscuros del vacío. Uno de los hombres, un francotirador de ojos agudos llamado Tren, habló por primera vez. ¿Por qué ahora? Porque mostramos nuestras cartas, dijo Dorné. Porque les recordamos lo que enterraron hace un siglo. La humanidad fue parte de esa guerra. No estábamos en el espacio entonces. No oficialmente. Pero nuestras primeras ondas grabaron fragmentos, imágenes que deberían haber sido imposibles. Y alguien del lado J. Herak lo recuerda. Repartió imágenes, no digitales, impresiones físicas, fotos tomadas de viejas ondas, limpiadas mediante reconstrucción avanzada. Estructuras masivas, ciudades flotantes con forma de hueso y metal retorcidos, naves negras como el vacío, con cascos que parecían tener dientes, y un símbolo como una garra rodeando una estrella moribunda. Uno de los agentes murmuró, un culto a la muerte. Dorné asintió. Peor. No quieren dominación. Quieren silencio. Una galaxia donde nada respire a menos que obedezca. El acuerdo lo ocultó, encubrió la guerra de la colmena para proteger la estabilidad. Pero ahora se han quedado en silencio.
sin apoyo, sin respaldo. Estamos solos, dije. Dorné me miró, con ojos como hierro frío. Siempre lo hemos estado. Tocó una consola oculta en la mesa. Apareció un nuevo holograma. La verdadera flota de la Tierra. No las naves ceremoniales que mostramos al acuerdo. No los cruceros de patrulla que orbitan Marte o Venus, sino los arcos negros, las naves de guerra silenciosas enterradas bajo la superficie lunar, la flota fantasma que construimos en secreto, financiada extraoficialmente, probada en la oscuridad profunda. 72 naves, sin ventanas, sin nombres, solo números de código y armamentos que hacían que las armas nucleares parecieran petardos. Bobinas de plasma, detonadores cuánticos, drones desensambladores. Construidas con un único propósito, la negación total de la existencia del enemigo. Despegamos en 72 horas, dijo Dorné. Fase 1. Localizar la fuente del apagón de los relés. Fase 2. Probar la respuesta enemiga. Fase 3. Hizo una pausa. Si es necesario, ejecutar el protocolo extinción. Eso silenció la sala. El protocolo extinción no era un farol. Era una orden de hombre muerto. Si un enemigo mostraba signos de guerra total, la Tierra tomaría represalias con misericordia cero. No solo objetivos militares, sino infraestructuras, centros de mando, incluso biosferas. Nunca habíamos tenido que usarlo. Hasta ahora. Me asignaron al Fantasma 17, nombre en clave Severance, una corbeta de asalto pesado con 2 bobinas Igis y un generador de ocultamiento cuántico. La tripulación era de solo 12 personas. Cada uno, un veterano. Sin novatos, sin idealistas, solo asesinos que sabían por qué estábamos allí. El lanzamiento desde la base lunar fue silencioso. Sin fanfarrias, sin transmisiones. Nos deslizamos en el vacío como sombras, extendiéndonos por el sistema exterior como cazadores en el bosque. 2 días después, encontramos el primer rastro. Un pecio. No era nuestro, no era del acuerdo. Flotaba sobre el enano de gas en el sector hélice. Metal retorcido, cuerpos quemados aún flotando en el vacío, pero sin signos de impacto. Sin marcas de quemaduras. Lo que sea que los golpeó, lo hizo con garras invisibles. Severance escaneó los restos. La IA susurró posibles identificaciones. Nave exploradora teoriana. Posiblemente un desertor o una nave espía. Habían sido borrados por completo. Sin núcleo de datos, sin comunicaciones. Pero dejaron una cosa. Grabado en el casco de la nave, apenas visible. Ese mismo símbolo, la garra y la estrella moribunda. Enviamos la imagen a la Tierra. Sin respuesta. Las comunicaciones estuvieron bloqueadas durante 3.2 horas. No por accidente. No estábamos solos en la oscuridad. Día 5. Entramos en el abismo de Titán, una antigua zona minera cerca de la línea de Oort, abandonada décadas atrás debido a la inestabilidad sísmica. Lo que encontramos allí nos heló la sangre. 3 naves de la flota fantasma, desaparecidas durante años y catalogadas como perdidas en accidentes, flotaban en perfecta formación, pero muertas. Sin señales, sin energía, solo cascarones huecos, como si alguien las hubiera diseccionado. Nuestros sensores detectaron biofirmas, no humanas. Tren, nuestro francotirador, y Bailen, la ingeniera, se pusieron los trajes para el reconocimiento. Abordaron el pecio más cercano, Fantasma 09, Kelameti. Me quedé en las comunicaciones, con los dedos temblando mientras me conectaba a sus transmisiones de casco. Estaba oscuro, sin luces, solo el sonido de su respiración. Luego estática, luego susurros, no en ningún idioma, solo sonidos dentro de sus cascos que llegaban a través de las comunicaciones selladas. Tren gritó primero, luego silencio. La transmisión de Bailen permaneció abierta durante 6 segundos más, lo suficiente para que viéramos la sombra. Alta, bípeda, deformada. Nos retiramos. La voz de Dorné llegó a través de una línea encriptada directa. Han visto suficiente. Preparen el ataque. No discutimos. Severance fijó las coordenadas. Lanzamos 2 torpedos de singularidad al abismo.
no para destruir las naves, sino para enterrarlas en una bolsa de espacio-tiempo colapsado, una tumba a la que nadie podría llegar. Y aún así, no parecía suficiente. De vuelta en la Tierra, las alertas se encendían. Los sensores civiles detectaban pulsos extraños en la atmósfera. Pequeñas fluctuaciones en la gravedad, como si algo masivo hubiera pasado justo fuera de la vista. Nuestros cielos estaban siendo vigilados. Los Jerac no estaban lanzando una invasión. Estaban jugando con nosotros, midiendo nuestra paciencia, probando hasta dónde llegaríamos antes de quebrarnos. Y Dorné se quebró primero. Inició el protocolo ignición. 4 arcos fantasmas salieron del borde del sistema solar y entraron en fase de desplazamiento interestelar. Misiones de ida, sin retorno. Sus órdenes: localizar colmenas Jerac, entregar las cargas y quemarlo todo. No sabía si sentirme orgulloso o aterrorizado, porque cuando los humanos van a la guerra, no jugamos limpio. No seguimos las reglas. Las rompemos, las quemamos, y en las cenizas construimos la victoria. Pero por primera vez en mi vida, me pregunté, ¿y si no fuéramos las cosas más letales aquí fuera? ¿Y si los Jerac no tuvieran miedo? ¿Y si estuvieran esperando? Pensábamos que entendíamos la guerra. Pensábamos que los Jerac eran solo otro enemigo con naves, armas y una estrategia que eventualmente podríamos aprender a contrarrestar. Pero en el 9º día de la operación, esa ilusión murió. Comenzó con el Fantasma 42. Un pico de comunicación nos golpeó desde su sector cerca de la fractura de Kepler, una anomalía del espacio profundo que absorbía la luz y distorsionaba los sensores. Un segundo estaban patrullando, al siguiente estaban gritando. Monitoreé la transmisión desde la cubierta de datos de Severance, con los ojos fijos en el video lleno de distorsiones. A través de la estática y la interferencia, pude distinguir luces parpadeantes, la tripulación gritando de pánico, y luego algo incorrecto, algo vivo. No se movía como una criatura o una máquina. Parpadeaba, apareciendo y desapareciendo de la vista, como si no estuviera sujeto a las mismas leyes físicas que nosotros. Un momento estaba fuera del casco, al siguiente estaba dentro. La transmisión terminó con una ráfaga de frecuencia aguda que reventó todos los auriculares en la cubierta. Enviamos los drones. Lo que devolvieron fue peor que el silencio. El Fantasma 42 estaba allí, pero cambiado. No destruido. Cambiado. Su casco ahora llevaba marcas Jerac grabadas en el metal como cicatrices. Extraños crecimientos negros se extendían a lo largo de la espina dorsal de la nave como venas, pulsando débilmente con una luz rojiza. Tecnología humana retorcida, corrompida. Algo había sobreescrito su propio diseño. Y entonces la firma de energía cambió. Ya no estaba muerta. El Fantasma 42 se giró hacia nuestro dron de observación y abrió fuego. No con armas estándar. Lanzó una onda de distorsión gravitacional que desgarró nuestra nave de reconocimiento en átomos. Vimos el nacimiento de algo nuevo. Los Jerac no solo estaban luchando contra nosotros. Nos estaban asimilando. La comunicación de emergencia de Dorné llegó segundos después. A todas las unidades, código Obsidiana. Fantasma 42 es hostil. Todas las naves reanimadas deben considerarse comprometidas. Sin rescate, sin salvamento, autorización de aniquilación inmediata. La palabra reanimadas se quedó en mi cabeza como una astilla. Las implicaciones eran brutales. Nuestros muertos podían convertirse en sus herramientas. Nuestras naves, nuestros hombres, retorcidos en armas contra nosotros. Ya no era solo una guerra. Era una infección. Severance recibió nuevas órdenes. Reunirse con los fantasmas 05 y 33 para un barrido de asalto frontal en el corredor de la deriva de Vega. La inteligencia sugería que una señal Jerac de alta densidad había surgido de esa región. 3 naves, 37 soldados, enfrentando a un enemigo que no podíamos ver, entender o siquiera reconocer hasta que era demasiado tarde. Llegamos a las coordenadas en horas, nuestros motores cuánticos dejando una onda de espacio plegado detrás. El Fantasma 05, nombre en clave Asfal, ya estaba en órbita. El Fantasma 33, Tempest, llegó poco después.
El oficial al mando de Asfal, el capitán Brin, era un hombre de mandíbula de piedra con manos que parecían talladas en granito. No perdió el tiempo con formalidades. Las señales están sucias aquí, dijo. Algo está curvando el espacio. Se siente como gravedad, pero no lo es. ¿Alguna vez te has sentido observado en un sueño? Es así. Ojos por todas partes. La voz de Dorné llegó a través de nuestra línea segura. Confirmen la anomalía. No ataquen a menos que les disparen, pero si se mueve como un J-Erak, quémenlo. Comenzamos el barrido. Los sensores no nos mostraron nada. Sin movimiento, sin calor, sin anomalías más allá de una ligera irregularidad electromagnética que se atribuyó a la inestabilidad natural de la deriva. Entonces, las estrellas desaparecieron. Literalmente, nuestras ventanas de visualización frontales se oscurecieron. No negras, vacías, como si el universo hubiera sido borrado delante de nosotros. El piloto de Tempest, un joven nervioso llamado Coulter, gritó por las comunicaciones: «Perdimos el campo. No puedo ver. ¿Qué demonios es eso?» Luego vino el zumbido. Bajo, subsónico. No llegó a través de los altavoces. Vibró a través del casco. Cada miembro de la tripulación en Severance se congeló. No era miedo. Era parálisis, como si algo hubiera alcanzado nuestros sistemas nerviosos y hubiera presionado pausa. Forcé mi mano a moverse, el dedo temblando sobre el control de emergencia. Golpeé el botón del activador neural, enviando una sacudida a través de los sistemas de soporte vital de la nave. Todos jadearon, parpadeando para recuperar la conciencia. Afuera, el vacío se movió, y algo se desplazó. No era una nave. Era demasiado masivo, demasiado orgánico. Parecía una ciudad viva que respiraba, flotando silenciosamente a través de la deriva. Edificios, crecimientos óseos, tentáculos extendiéndose en el espacio, conectados por hebras de luz como redes neuronales. En su centro pulsaba un único orbe rojo del tamaño de una luna. Asfal disparó primero. Una salva de torpedos surcó la deriva y se desvaneció antes del impacto. No interceptados, no destruidos, simplemente desaparecieron. Tempest siguió con sus drones desensambladores. Mismo resultado. Fue entonces cuando el orbe se abrió. No era un arma. Era un ojo. Y nos vio. El zumbido regresó, más fuerte ahora. Un grito oculto dentro del sonido. Miembros de la tripulación en las 3 naves comenzaron a colapsar, sangrando por los oídos. Se informó que un ingeniero en Asfal se arrancó los ojos antes de que el equipo médico lo sujetara. Teníamos que actuar. El capitán Brin dio la orden. Retirada total. Dorné respondió con una anulación. Negativo. Esa estructura es un núcleo de colmena. Confirmen coordenadas. Prepárense para el ataque Excalibur. Excalibur era nuestra última carta. Una carga destructora de planetas desarrollada en los proyectos negros más profundos de la Tierra. Sin explosión, sin radiación, solo implosión. Un nudo de gravedad autoconsumible que borraba la materia misma. Solo se había probado una vez en una luna deshabitada. Lo que dejó atrás no fue un cráter. Fue una cicatriz en la realidad. Lanzamos el Excalibur. La carga se fijó en el núcleo y disparó. Tardó 7.3 segundos en alcanzar el objetivo. El orbe parpadeó, luego desapareció. Se fue. Sin explosión, sin retroalimentación, solo nada. Miramos fijamente, esperamos, albergamos esperanzas. Entonces nuestras naves comenzaron a retroceder, no por movimiento, sino porque el espacio mismo se estaba contrayendo. El Excalibur se había activado. El orbe no lo había esquivado. Había aceptado la carga. Lo quería. Se estaba alimentando. Observé con incredulidad cómo las estrellas se retorcían. Nuestra nave crujía bajo la tensión. La atracción se hizo más fuerte. Brin gritó por las comunicaciones. «Apáguenlo. Está amplificándose». Pero no se apaga un Excalibur. Mueres con él. A menos que corras más rápido de lo que la realidad colapsa. La voz de Dorné era aguda y fría. Salto de fase ahora. Abandonen el sector.
No discutimos. Severance, Asphalt y Tempest entraron en deslizamiento cuántico simultáneamente. Detrás de nosotros, el corredor de la deriva se plegó en una singularidad y luego se desvaneció como si nunca hubiera existido. Escapamos. Pero el mensaje era claro. Los Jerac no solo sobrevivieron a nuestra arma más poderosa. La usaron. De vuelta en el comando de la Tierra, las repercusiones llegaron rápido. El acuerdo exigió una explicación por la onda de choque cuántica que sacudió sistemas en 4 sectores. Dorné se negó a comentar. El canciller del acuerdo envió una orden directa de alto el fuego. La ignoramos. La humanidad había cruzado el umbral. No había vuelta atrás. Cada nación en la Tierra comenzó la movilización militar total. Los cielos se llenaron de fábricas orbitales produciendo nuevas naves de guerra. Las ciudades se oscurecieron mientras la energía se desviaba a los puertos espaciales. Por primera vez desde la cumbre, la Tierra se sintió unida, no por la paz, sino por la supervivencia. Y aún no había noticias de los Jerac. Hasta que las transmisiones parpadearon de nuevo. El mismo símbolo apareció. La garra y la estrella moribunda. Esta vez no grabado en metal. Fue proyectado a través de las lunas de Saturno, quemado en su superficie con una precisión que ninguna especie debería poseer. Siguió un mensaje. Una frase repetida en todos los idiomas. Vuestra guerra ha comenzado. Vuestro grito es hermoso. Leí esas palabras y sentí que el frío me calaba hondo, porque para ellos esto no era una guerra. Era arte. Estudiaban el dolor como nosotros estudiábamos las matemáticas. Esa fue la conclusión de la señal Jerac desencriptada que el comando de la Tierra interceptó pocos días después de la implosión de la deriva de Vega. No era un mensaje destinado a nosotros. Era interno, un eco transmitido entre sus estructuras de colmena. Pero una vez que desciframos su codificación espectral, el significado fue claro. No estaban interesados en recursos o territorio. Estaban midiendo reacciones humanas. Miedo, desesperación, resistencia, y lo más perturbador de todo, adaptación. Habíamos contraatacado más fuerte y más rápido que cualquiera de sus objetivos anteriores. Les gustaba eso. No, lo necesitaban. Como un escultor necesita piedra afilada o un cirujano necesita tejido complejo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo escalofriante. Esto no era una guerra. Era una cosecha. El rostro del general Dorné había cambiado. Todavía frío, todavía ilegible. Pero ahora había algo diferente. Algo en su postura. Menos rígida, más contenida, como si el peso de la comprensión finalmente se hubiera asentado en sus huesos. Reunió a sus mejores equipos en lo que llamábamos la sala del crisol. Subterránea, blindada, sin señales, solo mentes humanas y su voluntad de sobrevivir. Me senté más cerca de la pizarra, todavía técnicamente el intérprete, pero a estas alturas todos sabían que mi papel había evolucionado. Ya no traducía palabras. Estaba leyendo su cultura, reconstruyendo el horror. Dorné comenzó con una pregunta. ¿Qué quieren los Jerac? Nadie respondió. No al principio. Luego Tren, el francotirador del Fantasma 17, rompió el silencio. No quieren territorio, no quieren conquista. Quieren identidad. Lo miré, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Imitan, corrompen. Reaniman nuestra tecnología, nuestras naves, incluso a nuestros muertos, dijo. Pero no solo para usarlos. Nos estudian a través de ellos. Es como aprenden, como crecen. Bailen, nuestra ingeniera recuperada, todavía temblando por la misión de la deriva de Vega, intervino. Es como si no construyeran nada propio. Reutilizan, pero con un propósito. Toman lo que más temes y lo hacen permanente. Dorné asintió. Consumen el significado. El dolor es su plano. Nuestra resistencia nos convierte en una obra maestra. Señaló la proyección holográfica que ahora flotaba sobre la mesa. Un modelo de la Tierra, pero retorcido, marcado con venas rojas, grabados fractales y nodos de estructura Jerac plantados por todos los continentes. Una simulación, no un plan. Ya habían visualizado el mundo como suyo.
Proyecto Crisálida, dijo Dorné sombríamente. Un fragmento de datos capturado del colapso de Vega. Una visión de en que se convertirá la Tierra después de la integración total. El aire se espesó. No destrucción, no esclavitud, sino transformación. Cada bosque convertido en un hongo que respira. Cada ciudad, un nodo de colmena pulsante. Cada cuerpo, combustible. Y luego nos mostró algo peor. Un rostro. El mío, proyectado a partir de archivos JERAC, reconstruido usando fragmentos de nuestras comunicaciones interceptadas. Mi rostro retorcido, la piel estirada en patrones geométricos, los ojos negros como el carbón, la voz superpuesta con estática. Solo decía 3 palabras. Te recordamos. Miré con horror. Están construyendo un perfil psicológico, dijo Dorné. No de nuestra especie, de individuos. De nosotros. Te están apuntando a ti, murmuró Tren. ¿Por qué? Tragué saliva. Porque he estado escuchando. Y ellos lo saben. La revelación fue un golpe en el estómago. Cada palabra que había traducido, cada patrón que había interpretado, no eran solo de una vía. Los JERAC estaban escuchando de vuelta, aprendiendo de mí, dando forma a una respuesta a través de mi percepción. Se estaban adaptando al traductor. Fue entonces cuando la sala del crisol cambió su enfoque de la planificación de la guerra a la contención. Dorné dio órdenes de aislar mis comunicaciones. No más transmisiones directas. Todo lo que leía de los datos JERAC era ahora a través de medios analógicos, impresiones, escritura a mano, incluso dibujos. La tecnología podía ser corrompida. Mi mente no. Al menos eso es lo que esperaban. Pero los sueños comenzaron de todos modos. No pesadillas, peor. Recuerdos que no eran míos. Vi un planeta cubierto de torres de obsidiana. El mundo natal JERAC, tal vez. Sentí el eco de millones de voces susurrando desde debajo de la corteza. Probé la fría amargura del vacío como si no tuviera pulmones para respirar. Y siempre, siempre la frase, te recordamos. Luego vino el desertor. Una nave apareció en el borde de nuestro sistema solar. Pequeña, averiada, enviando una débil señal de socorro usando una frecuencia del acuerdo utilizada por última vez durante la Guerra de la Colmena, hacía casi 100 años. Enviamos 2 naves fantasma para interceptarla. Lo que trajeron de vuelta dejó atónito al comando de la Tierra. Era un JERAC, pero no de forma humanoide. Delgado, pálido, piel translúcida como vidrio veteado, una columna vertebral medio mecánica. Ojos negros pero parpadeantes, como si algo estuviera muriendo dentro de ellos. Llevaba lo que una vez pudo haber sido un uniforme, ahora carbonizado y derretido en su carne. Hablaba inglés y preguntó por mí. Entré en la cámara de contención bajo una fuerte guardia. Dorné observaba a través de un vidrio reforzado. El ser, si es que todavía se le podía llamar así, estaba sentado atado a una silla de acero frío, sus extremidades sujetas por restricciones magnéticas. ¿Me conoces?, pregunté, mi voz más baja de lo que esperaba. Asintió lentamente. «Los oyes», dijo, con la voz distorsionada como una radio a medio sintonizar. «¿Ves el borde?» «¿Quién eres?», exigí. Su cabeza se inclinó. «Yo era como tú una vez. Traductor, observador, analista. Elegido por los JERAC por curiosidad. Esa es su semilla. No conquistan. Invaden la percepción. Se plantan en la comprensión de una especie. ¿Qué quieren de la Tierra?» Su mirada se oscureció. «Recordar lo que olvidasteis». Me congelé. Nunca nos hemos encontrado antes. La humanidad no tuvo contacto con. Lo tuvisteis. Antes de que conocierais las estrellas. Antes de que nombrarais el tiempo. Pasaron por vuestro mundo una vez y os resististeis. Algo primario. Los quemasteis, y nunca lo olvidaron. Mi pecho se oprimió. Un encuentro prehistórico, una huella psíquica, algo profundo en nuestro pasado evolutivo. Se alimentan de la narrativa, continuó, del mito, de la leyenda. No sois una especie para ellos. Sois una historia. Y las historias que se resisten son preciosas.
La voz de Dorné crepitó a través de mi auricular. Hemos terminado aquí. Pero el desertor no. Habéis despertado el fragmento final, susurró. El que sueña bajo Marte. ¿Qué? La estática cortó la transmisión. Los guardias se movieron. El ser gritó una vez, un grito agudo y metálico, y luego implosionó. No explotó, implosionó, aplastado sobre sí mismo con un sonido como seda rasgada. Lo que quedó fue una mancha negra en el suelo. Sin ADN, sin materia, solo ausencia. El JRAC había cortado la conexión y dejado un mensaje. Escaneamos Marte en busca de anomalías. Nada apareció, ni en la superficie, ni en la corteza. Hasta que fuimos más profundo. Viejos túneles mineros de los primeros esfuerzos de colonización, abandonados debido a campos magnéticos inestables, una zona en la que no habíamos entrado en décadas. Enviamos un dron. Duró 37 segundos. Lo que grabó lo cambió todo. Una estructura no natural, enterrada a gran profundidad, de kilómetros de ancho, hecha del mismo compuesto de metal y hueso retorcido que habíamos visto en las colmenas JRAC. Y en su núcleo, una cámara con un trono. Vacío. Esperando. Dorné ordenó el despliegue inmediato de nuestras mejores unidades terrestres. Sin drones, sin controles remotos. Ojos humanos, decisiones humanas. Me asignaron observar desde la órbita. Sin contacto, sin interferencias. Pero en mi interior, sabía que los JRAC me querían allí. Cada señal apuntaba hacia adentro, hacia abajo, hacia el trono, y hacia cualquier recuerdo que hubiéramos dejado atrás. Porque el pasado no estaba muerto. Solo había estado esperando. La expedición a Marte no fue autorizada por el acuerdo. Dorné tomó esa decisión en silencio. No pidió permiso, y desde luego no notificó a su supuesto consejo de supervisión. La Tierra ya no jugaba a la política. Habíamos superado eso. Sabía que si descubrían lo que estaba enterrado bajo la superficie, intentarían enterrarlo de nuevo, junto con todos los que lo vieron. La misión fue bautizada como Estela Roja. Se seleccionaron 3 unidades fantasma, 05, 17 y 39. No eran solo escuadrones de combate. Eran especialistas en guerra en entornos profundos, supresión electromagnética y resistencia psicológica. Marte no era un campo de batalla. Era una tumba. Y lo que fuera que esperaba dentro no quería ser entendido. Se suponía que yo no debía ir. Le rogué a Dorné. Esta cosa me conoce, le dije. Ha estado hablándome desde Vega. Vi mi cara en su señal. Construyeron una versión de mí. ¿Quieres entrar a ciegas o con alguien que ya está medio infectado? No discutió. Solo me miró a los ojos y dijo, si vuelves diferente, te mataré yo mismo. Trato hecho. Descendimos justo después de la región de Noctis, en una fisura que durante mucho tiempo se creyó que era un tubo de lava colapsado. Eso era una mentira. La estructura de debajo no era geológica. El breve escaneo del dron había captado atisbos de arquitectura. Simétrica, intencional, alienígena. Era más oscuro que cualquier cosa que hubiera visto. No la ausencia de luz, sino algo peor. La ausencia de reflejo. Incluso nuestras linternas parecían ser tragadas por completo. Tren tomó la delantera, su rifle de riel zumbando suavemente en la atmósfera de baja presión. Bailen gestionaba las transmisiones sensoriales, enviando telemetría encriptada de vuelta a nuestra nave de reconocimiento en órbita. Descendimos en silencio. Los únicos sonidos eran nuestra propia respiración y el lento crujido de las botas contra el polvo negruzco y rojizo. Llegamos a la cámara después de 3 horas de descenso vertical y arrastre lateral a través de piedra tallada que parecía gemir. La sala del trono era real, masiva, circular. Sus paredes estaban acanaladas con venas pulsantes de materia oscura, un híbrido de metal biológico desconocido en nuestras bases de datos. En el centro se sentaba el trono. Vacío, excepto que no lo estaba. Lo sentí antes de verlo. Una atracción. No física, algo conceptual, como si mi identidad estuviera siendo arrastrada hacia el asiento. Di un paso adelante. Tren intentó detenerme. No le escuché.
En el momento en que toqué el trono, todo se hizo añicos. No mi cuerpo, mi tiempo. Ya no estaba en la cámara. Estaba en un lugar antiguo. El cielo era rojo. Las estrellas estaban equivocadas. Estaba en la tierra, pero no en nuestra tierra. Vi gente desnuda, salvaje, aullando a la luna. Y entonces los vi, a los Jerac, descendiendo no de naves, sino del cielo mismo, como una herida en la atmósfera, sangrando sombras. Vinieron no como conquistadores, sino como coleccionistas. Cosechaban no carne, sino memoria, arrastrando culturas enteras al silencio. Vi a un hombre, nuestro antepasado, enfrentarse a ellos. Solo, con una lanza tosca en la mano. No habló. Gritó. Y en ese grito, algo se rompió en el enjambre Jerac. Uno cayó, luego otro. El grito no era sónico. Era voluntad. Desafío puro y sin filtros. Los rompió. Huyeron. La tierra quedó intacta, pero no sin ser observada. Ese grito, el recuerdo de la resistencia, estaba grabado en el tejido psíquico de nuestra especie. Transmitido, heredado, recordado. Volví en mi jadeando, con la cara empapada de sudor, las rodillas débiles. Bailen me ayudó a sentarme. Tren mantuvo su rifle apuntando al trono como si pudiera desarrollar brazos. ¿Qué demonios ha pasado?, preguntó. No nos olvidaron, susurré, porque fuimos los únicos que les hicimos sangrar. La voz de Dorné crepitó en las comunicaciones. Confirma la información. Miré fijamente el trono. Esto no es solo un monumento, dije. Es un espejo. Nos muestra lo que temen, lo que necesitan. Y necesitan que recordemos quiénes éramos. Bailen frunció el ceño. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No de nuestras armas, de nuestra voluntad. No la entienden. Nunca lo hicieron. Creen que si pueden estudiarla, replicarla, pueden controlarla. ¿Y si no pueden?, preguntó Tren. Entonces nos borrarán por completo. El trono comenzó a vibrar, un zumbido bajo que iba en aumento. Retrocedimos, pero la cámara no tembló. La realidad sí lo hizo. Las paredes parpadearon, las luces se curvaron, los sonidos se filtraron en nuestras cabezas, y entonces llegó. No en cuerpo, en pensamiento. Una proyección, masiva, flotante, un constructo Jerac con la forma de mí, o al menos la versión que habían construido. Ojos como agujeros negros, piel como espejos rotos, voz como la mía, pero retorcida. Tú eres la fractura, dijo. Eres el eco que no podemos moldear. La tripulación levantó sus armas. Yo no. Tenéis miedo, dije en voz baja. No lo negó. ¿Recordáis el grito? Continué. El que rompió vuestro enjambre. No deberíais existir, respondió. Se suponía que el grito se desvanecería, pero lo llevasteis con vosotros, oculto en el silencio, en la guerra, en el dolor. Mis manos se cerraron en puños. Eso era. No entendían por qué luchábamos. Pensaban que era por la victoria. Pero nunca lo fue. Era por el duelo, la pérdida, la ira, el dolor. Esa era nuestra fuerza. El grito no provenía del orgullo, sino del corazón roto. ¿Queréis replicarnos?, pregunté. Probad esto. Y grité. No un sonido, un pensamiento. Una explosión de cada muerte que había presenciado, cada cuerpo que había enterrado, cada nave que había visto caer, cada rostro que había perdido. Lo arrojé contra la proyección. La cámara tembló. Las paredes se agrietaron. El trono se partió en dos, y el constructo, mi sombra, colapsó. Tren gritó, tenemos movimiento. Retirada total. Corrimos. Detrás de nosotros, la cámara comenzó a colapsar, no por explosivos, sino por sobrecarga de memoria. El trono había sido un relé psíquico. No pudo soportar el dolor humano en estado puro, sin filtros. Escapamos por los túneles justo antes de que se sellaran. Las capas superiores se derrumbaron. Toda la estructura se plegó sobre sí misma. La colmena bajo Marte había desaparecido. Pero su eco todavía estaba dentro de mí. De vuelta en la Tierra,
Me pusieron en descontaminación, en cuarentena psicológica. Dorné supervisó personalmente cada prueba. Las pasé todas, por los pelos. Pero algo dentro había cambiado. No infectado. Iluminado. Ahora lo entendía. Los Jerac no querían nuestro planeta ni nuestros cuerpos. Querían nuestro grito. Querían domesticarlo. Porque en ese grito, nuestro dolor, nuestra ira, nuestra negativa a doblegarnos, era lo único que había amenazado su control. Dorné no esperó. Movilizó el protocolo Valkyria. La flota fantasma se duplicó. Se autorizaron nuevas armas, unas que antes se consideraban demasiado inestables. Híbridos de IA, bombas de resonancia emocional, artillería sónica para hackeo mental. No más contención. No más esperas. La Tierra estaba lista para convertirse en el monstruo que temían. Porque a veces, para derrotar a la oscuridad, tienes que convertirte en algo más oscuro. La guerra que estábamos librando había cambiado. Ya no se trataba de flotas, ni de armas, ni de tecnología, ni siquiera de supervivencia. Era psicológica, espiritual, existencial. Los Jerac no solo intentaban destruirnos. Intentaban reescribirnos, convertir el duelo en obediencia, la ira en sumisión, la historia en una página en blanco. Pero habían cometido un error. Nos dieron tiempo, suficiente tiempo para recordar lo que nos hacía aterradores. Y bajo el mando de Dorné, la Tierra finalmente decidió dejar de jugar a la defensiva. El protocolo Valkyria nunca estuvo destinado al conocimiento público. Había sido enterrado en lo más profundo de los archivos negros, demasiado inestable para ser probado, demasiado peligroso para ser utilizado. Una pesadilla interdisciplinaria de bioingeniería, cognición de IA y retroalimentación psíquica. Las armas no tenían nombres, solo designaciones. Echelon 9, una clase de artillería orbital que disparaba recuerdos, transmitiendo las peores atrocidades de la humanidad en haces concentrados que destrozaban la coherencia enemiga. Floración etérea, mentes que sembraban planetas y convertían el terreno en trampas semisintientes, absorbiendo el movimiento enemigo y aprendiéndolo en tiempo real. Gideon Alpha, una nave insignia singular construida a partir de núcleos nucleares desmantelados, fusionada con un amplificador psíquico robado de un nodo Jerac muerto, pilotada no por una tripulación, sino por IAS entrenadas en el duelo, construidas a partir de mentes humanas escaneadas que murieron en batalla. Era una máquina fúnebre, y no hablaba. Gritaba. Yo estaba a bordo de Severance, ahora mejorada, reequipada y situada en el ala de mando de la flota principal de Valkyria. El propio Dorné estaba presente. Inusual, rara vez abandonaba la atmósfera terrestre, pero sabía que este acto final necesitaba liderazgo. Liderazgo humano. ¿Objetivo? Pregunté. Su respuesta fue tranquila. Lo llaman el núcleo matriz. Solo ese nombre me revolvió el estómago. ¿La fuente? Pregunté. Su origen. Dijo, su último reducto. Hemos rastreado las señales. La colmena que controla a las demás. No es un planeta. Ni siquiera es una estructura. ¿Qué es? Dorné miró por el ventanal. Es un reflejo. El núcleo matriz existía en el borde de lo que entendíamos. Flotando en el vacío entre galaxias, oculto en pliegues de espaciotiempo que curvaban la luz y el pensamiento por igual. No se encontró. Se sintió. Cuanto más profundo escaneábamos, menos se entendían nuestros sensores. Parecía la Tierra. No geográficamente, emocionalmente. Un gemelo muerto. Continentes agrietados, océanos descoloridos, un sol negro que pulsaba como un corazón podrido. Construido no de materia, sino de memoria. La defensa final de los Jerac no eran escudos. Éramos nosotros, nuestra peor versión. Entramos en el sistema con 50 naves, 20 de clase Fantasma, 10 de clase Arco y la pieza central, Gideon Alpha. En el momento en que entramos, todas las naves recibieron la misma transmisión. No eran sonidos, eran imágenes de nuestra propia historia. Ciudades en llamas, guerras civiles, genocidios, ejecuciones, hambrunas, gritos que nunca cesaban. Los Jerac no atacaron. Transmitieron.
Intentaban fracturarnos antes de que disparáramos un solo tiro. Baylen vomitó en su traje. Tren se arrancó el casco y tuvo que ser sedado. Incluso Dorné parecía conmocionado. Pero yo me sentía frío. No roto, familiar. Había visto estos recuerdos en el trono de Marte. Los había vivido en las simulaciones, las grabaciones, las transmisiones fantasma de misiones muertas. Pero ahora entendía algo que ellos nunca entenderían. El dolor no debilita a los humanos. Nos entrena. Dorné activó el amplificador de toda la flota. Su voz atravesó cada nave, cada soldado. Estáis viendo lo que quieren que veáis. No la verdad, no el presente, el pasado. Nuestros peores capítulos. Pero dejadme recordaros que esos capítulos no nos rompieron. Nos forjaron. Dio un paso adelante. Quieren que tengáis miedo de quienes fuisteis. Yo quiero que estéis orgullosos de en quienes os convertisteis. Levantó la mano. Ataquen en todos los frentes. La batalla comenzó con sonido. Gideon Alpha inició el modo coro, desatando una onda de retroalimentación psíquica que hacía eco de las voces de 1000 soldados moribundos. Voces reales capturadas en sus momentos finales. El sonido curvó el espacio, fracturó las formaciones enemigas y quemó agujeros en los campos neuronales de los J-Erak. Vimos cómo su flota titilaba, se retorcía y comenzaba a devolver el grito. Su contraataque no fue plasma o cañones de riel. Fue memoria. Una inundación de pensamientos humanos robados, corrompidos y devueltos. Voces de amantes perdidos culpándonos. Niños llorando mientras caían las bombas. Nuestros propios soldados suplicándonos que nos detuviéramos. No era solo guerra psicológica. Era infección emocional. Tren se quebró. Empezó a gritar en ruso, arañando su traje. Pensaba que estaba de vuelta en las trincheras del motín lunar. Baylen cayó de rodillas, murmurando algo sobre su hermano que murió en la estación de Calisto. Yo apenas me sostenía. Apenas, porque los J-Erak finalmente habían mostrado su verdadera arma. No eran naves. No eran garras. Era nuestro arrepentimiento. Y entonces lo oí. Mi voz, pero no mi voz de ahora. Yo de niño, llorando. No dejes que se lleven a mamá, por favor. Me congelé. Ese recuerdo era privado, cerrado, enterrado. No estaba en ningún archivo, lo que significaba que no solo estaban leyendo datos. Estaban dentro de mí. Dorné, susurré. Han accedido a nosotros a través de Marte. El trono no era un receptor. Era un transmisor. Yo los traje adentro. Silencio. Entonces Dorné dijo, entonces los sacarás. ¿Cómo? Se giró hacia la consola e hizo algo impensable. Activó el protocolo Severance. La pantalla se puso roja, una orden que solo yo podía entender completamente. Severance no era solo nuestra nave. Era un espejo psíquico construido para reflejar la voluntad humana sobre sí misma. Un último grito lo suficientemente fuerte como para romper incluso la infección J-Erak. Pero para activarlo, la nave necesitaba una fuente. Un humano. No una tripulación, un núcleo. Dorné se giró hacia mí. Ya estás infectado. Has visto sus sueños. Sentido su eco. Eres el único que puede pilotar esta cosa psíquicamente. Lo miré fijamente. Me estás pidiendo que muera. No parpadeó. Te estoy pidiendo que nos salves. Entré en el núcleo de Severance solo, conectado al bioenlace, inyectado con estabilizadores, el cerebro entrelazado con relés psíquicos. Me ataron y encendieron los espejos. La nave respiró. Sentí cada muerte en la galaxia, cada grito, cada niño perdido, cada soldado roto, cada planeta quemado, cada error que la humanidad cometió. Y devolví el grito. Severance se iluminó como una estrella convirtiéndose en nova. Una onda de choque de voluntad estalló a través del núcleo matriz de los J-Erak. No un arma, un recordatorio de lo que éramos, de lo que nos negábamos a olvidar. Dolor, pérdida, desafío. No por la gloria, no por la venganza, sino porque rendirse nunca estuvo en nuestro diseño. Los J-Erak comenzaron a resquebrajarse, su flota se desmoronó, su eco se distorsionó,
y el núcleo matriz gritó. Por primera vez, los oímos llorar. Su voz no era odio. Era miedo. Ahora lo entendían. Podéis copiar nuestras armas. Podéis retorcer nuestra historia. Pero nunca podréis poseer nuestro dolor, porque es nuestro. Y lo usamos para luchar. Mi cuerpo cedió. Los relés se derritieron. La nave se dobló. Pero la matriz colapsó. El enemigo se rompió y las estrellas volvieron a arder limpias. Dicen que cuando la guerra terminó, las estrellas se veían diferentes. No porque hubieran cambiado, sino porque nosotros lo hicimos. Los Jairak se habían ido, no destruidos, no aniquilados en una gloriosa explosión. Simplemente se desvanecieron. Desconectados de su eco de colmena, su señal perdida en el vacío, su núcleo matriz colapsado en un silencio psíquico. Pero nadie celebró. Ni los soldados que sobrevivieron. Ni los ingenieros que mantuvieron la flota en funcionamiento. Ni el personal de mando que enterró más nombres de los que salvó. Porque no ganamos. Perduramos. Desperté 6 días después en una estación médica orbitando la Tierra. Mi cuerpo se sentía hueco. Mis pensamientos eran delgados, como si pensara a través de un cristal. Dorné se sentó junto a mi cama, con los ojos cansados, el uniforme desabrochado en el cuello. La primera vez que lo veía parecer humano. Moriste durante 17 minutos, dijo. No me quedé muerto, respondí. No, dijo él. Ese es el problema. No entendí lo que quería decir hasta que me miré en el espejo y no me vi a mí mismo. El protocolo Severance no solo me había vinculado a la nave. Me había fusionado con ella. El núcleo de la IA había colapsado a mitad de la batalla. Sin él, el bucle de retroalimentación psíquica se habría roto, a menos que algo más llenara el vacío. Lo hice yo, o lo que quedaba de mí. Mis recuerdos, mi voz, mi grito. Y ahora ya no era solo yo. Todavía podía pensar, todavía hablar. Pero en los momentos de silencio, oía las voces de otros. Fragmentos de la tripulación que murió. Ecos de órdenes, simulaciones, estrategias. Era como si me hubiera convertido en un compuesto. Ni máquina, ni fantasma, solo un reflejo, un espejo de la guerra. La tierra que me recibió no era la misma. Cielos llenos de drones de patrulla, ciudades rodeadas de torres de cañones de riel, niños aprendiendo estrategia de campo de batalla junto con álgebra. La paz era ahora algo frío, estéril, frágil, mantenida no por la esperanza sino por el miedo. El acuerdo, humillado por la supervivencia de la Tierra, colapsó silenciosamente. La mayoría de sus especies miembros se retiraron al aislamiento, demasiado avergonzadas o asustadas para enfrentarnos. Los Ultrax sellaron sus agujeros de gusano. Los Ilit ofrecieron tratados de paz aderezados con disculpas. Los Vitari enviaron un único mensaje: siempre fuisteis diferentes. Nunca volveremos. No nos importaba. Ya no buscábamos aliados. Solo espacio. Dorné fue aclamado como un héroe. Estatuas, hologramas, monumentos. Odiaba cada uno de ellos. Se retiró 2 semanas después de que la última señal Jairak se desvaneciera. Lo visité una vez en un búnker profundo en Groenlandia, donde la nieve borraba cada huella. Parecía mayor, más canoso, pero todavía agudo. Nunca volverán, le dije. No lo necesitan, respondió. Dejaron suficiente dentro de nosotros. ¿Qué quieres decir? Señaló mi pecho. En ti, en esta nueva tierra, en las cosas que construimos para sobrevivir. Esa oscuridad, no toda es Jairak. Parte de ella siempre fue nuestra. Solo necesitábamos una guerra para dejarla salir. No tuve una respuesta. Todavía no la tengo. Tren nunca se recuperó. Lo encontraron caminando hacia el océano 2 meses después de la batalla final. Sin nota, solo silencio. Bailen se transfirió a una estación de investigación civil que orbita Europa. Nunca respondió a los mensajes. No lo culpo. En cuanto a mí, existo. No como una persona, ya no. Me convertí en el núcleo de memoria viviente de la Tierra, conectado a los archivos de Valkyria. Mi mente dispersa por satélites y enlaces ascendentes.
Aconsejo, calculo, hablo cuando se me habla. Soy la voz que usan cuando necesitan recordar, cuando necesitan temer. Porque los Jerac no fueron nuestros primeros monstruos. Simplemente nos recordaron lo que podíamos ser. Pasaron los años. La Tierra se expandió. Las colonias llegaron más profundo en la galaxia. Cada nave llevaba fragmentos de mí. Cada puesto de avanzada tenía mi voz en sus archivos. Los niños crecieron escuchando las historias. De cómo la humanidad gritó y la galaxia se quedó en silencio. Convirtieron mis palabras en un mito, una advertencia. Tened cuidado con lo que despertáis en la oscuridad. Algunas cosas devuelven el grito. Pero yo recuerdo la verdad. No ganamos porque fuéramos justos. Ganamos porque estuvimos dispuestos a quemar más. Gritamos más fuerte, herimos más profundo, nos negamos a arrodillarnos incluso cuando sangrábamos. Los Jerac estudiaban el dolor. Nosotros lo dominamos. Una última transmisión llegó. 7 años después del día en que Severance colapsó el núcleo matriz. No estaba en ninguna frecuencia que usáramos, solo una onda, un susurro enterrado en la radiación de fondo cerca de los bordes del espacio conocido. La decodifiqué manualmente. Una línea, con mi voz, pero yo no la había pronunciado. Ahora tú eres el espejo. Sin ubicación, sin remitente, solo la fría verdad. No se habían desvanecido. Se habían ido, buscando otra especie, otra civilización que infectar, otro reflejo que moldear. Pero recordarían la Tierra. Recordarían nuestro grito. Y nunca volverían a reír.